Hay una mentira que nos han repetido tantas veces que ya la confundimos con la verdad. Nos dijeron que el respeto se exige, que se pelea, que se grita, que si alguien te falta el respeto, tienes que levantar la voz más alto que la suya, sacar el pecho, apretar los puños y demostrarle al mundo que no eres alguien con quien se juega. Y yo me quedé mirando esa idea durante muchos años. La observé como se observa una moneda falsa que brilla igual que las verdaderas, pero que en el fondo no vale nada, porque conozco hombres que gritan todos los días en sus casas y nadie los respeta. Conozco mujeres que exigen respeto con la voz temblando y reciben burla a cambio. Conozco jefes que humillan a sus empleados para sentirse grandes y son, en secreto, los más pequeños del edificio. Y conozco también a personas que hablan bajito, que caminan lento, que casi no dicen nada, y cuando entran a una habitación, el aire cambia. Nadie las molesta, nadie se atreve. Entonces me pregunté, y te lo pregunto a ti ahora, ¿qué es lo que realmente hace que una persona sea respetada? ¿Qué es eso invisible que algunos cargan encima como un abrigo y que otros persiguen toda la vida sin alcanzarlo jamás? No es la voz, no es el dinero, no es el título en la tarjeta. Es otra cosa, una cosa mucho más silenciosa, una cosa que nadie te enseñó a construir porque estábamos demasiado ocupados aprendiendo a defendernos del mundo cuando el problema nunca estuvo afuera. Yo crecí entre dos culturas. Mi padre japonés me enseñó que la dignidad no se anuncia, se sostiene, que un hombre que necesita gritar que es fuerte ya perdió la mitad de su fuerza en el grito. Mi madre colombiana me enseñó otra cosa igual de importante. Me enseñó que el corazón puede ser firme sin volverse piedra, que se puede ser cálido y al mismo tiempo intocable. Y entre esas dos enseñanzas, entre el silencio disciplinado del este y la ternura vertical del sur, fui entendiendo algo que hoy quiero entregarte. El respeto no es algo que se pide. El respeto no es algo que se merece. El respeto es algo que otros deciden darte cuando entienden, sin que tú digas una sola palabra, que contigo no se juega. La primera cosa que necesitas para dejar de ser subestimado no tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo. Suena obvio, suena a frase que ya has escuchado 1000 veces, pero déjame decirte algo que aprendí observando a mi padre durante décadas. La falta de respeto no empieza en la boca del otro, empieza mucho antes. Empieza en el instante silencioso en el que la otra persona te mira y siente, sin poder explicarlo, que tus límites son negociables, que tus estándares tienen precio, que si empuja un poquito, tú vas a ceder. Nadie te falta el respeto por maldad. Te faltan al respeto porque tú, sin darte cuenta, les diste permiso, con una risa nerviosa, con un no importa, cuando sí importaba, con una explicación de más, con esa mirada bajita cuando alguien pisó tu dignidad y tú preferiste no hacer ruido para no incomodar. Los seres humanos somos animales de observación. Nadie te lo va a decir en voz alta, pero todos, absolutamente todos los que te rodean, están leyendo constantemente lo que toleras y lo que no, y actúan en consecuencia. Mi padre tenía una costumbre que yo no entendía cuando era niño. Cuando alguien le hablaba con desprecio, él no respondía, no se enojaba, no levantaba la voz. Simplemente se quedaba en silencio y miraba al otro a los ojos, sin dureza pero sin desviar la mirada. Duraba 2 segundos, 3 a lo mucho, pero en esos segundos ocurría algo. La otra persona empezaba a hablar más despacio, a corregirse, a bajar el tono, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que estaba solo, gritándole al viento. Yo le pregunté una vez, «Papá, ¿por qué no le contestas cuando te tratan así?» Y él me dijo algo que tardé más de 20 años en entender. Me dijo, «Hijo, el que grita ya perdió. Yo no tengo que ganarle. Yo solo tengo que no darle lo que vino a buscar. No darle lo que vino a buscar. Piénsalo. La persona que te falta el respeto vino a extraer algo de ti. Vino a robarte una reacción, un enojo, un temblor en la voz, una lágrima, una explicación. Vino, en el fondo, a confirmar que tú eres más pequeño que ella. Y si tú le das eso, aunque le grites, aunque le contestes con furia, ya se lo entregaste. Ya ganó. Pero si tú te quedas quieto, si tu voz no tiembla, si tus ojos no se apartan, si tu cuerpo no se encoge, la otra persona se queda sin material, se queda con las manos vacías. Y ahí, en ese vacío incómodo, ocurre el milagro silencioso del respeto. Empieza a darse cuenta de que se equivocó de víctima, que contigo esa estrategia no funciona, que tu valor no depende de lo que ella opine. Y por primera vez en la conversación, es ella la que tiene miedo. No de ti,
de perderte, de perder tu tiempo, tu atención, tu presencia, tu aprobación silenciosa. Hay una palabra en japonés que resume esto mejor de lo que yo podría explicártelo. Se llama in. No tiene una traducción exacta al español. La gente la traduce como dignidad, pero es más que eso. In es la cualidad interna que hace que una persona no necesite adornarse. Es esa presencia callada que tienen ciertos ancianos, ciertos maestros, ciertos monjes, que no dicen nada especial, no visten nada especial, pero cuando entran a un lugar, todo el mundo, sin saber por qué, baja la voz. In no se compra, in no se hereda, in se construye día tras día, con miles de decisiones pequeñas donde tú eliges no venderte por un aplauso, no rebajarte por una migaja de aprobación, no explicarte cuando no debes explicaciones. Y aquí está la trampa, en la que caen millones. Piensan que ganar respeto es hacer que la gente los quiera, y no. Querer y respetar son dos cosas muy distintas. La gente quiere a los que la hacen sentir cómoda. La gente respeta a los que la hacen sentir consecuencia. Si tu prioridad número 1 es caer bien, si vives revisando qué cara pusieron cuando dijiste algo, si te desvives porque nadie se moleste contigo, ya perdiste. Porque los demás huelen esa necesidad como los perros huelen el miedo. Y una vez que la huelen, la usan. No por crueldad, por hábito, por naturaleza. Porque el ser humano no cuida lo que consigue gratis. La segunda cosa que necesitas es aprender a hablar menos. Y sé que esto suena antiguo, suena a consejo de abuelo, pero escúchame antes de descartarlo. En un mundo donde todos hablan al mismo tiempo, donde cada opinión se grita en pantallas y en calles, donde la gente confunde el volumen con la razón, el que sabe callar se vuelve raro, y lo raro es lo que se respeta. Cada palabra que tú dices sin necesidad, cada explicación que das cuando nadie te la pidió, cada justificación que ofreces para que otros aprueben lo que ya decidiste, es una moneda que sacas de tu bolsillo y regalas al viento. Y las monedas, cuando se regalan sin medida, dejan de valer. Yo vi esto con mi abuelo, el padre de mi mamá, un hombre colombiano de manos ásperas que había trabajado la tierra toda su vida. No era un intelectual, no había leído libros de filosofía, pero tenía algo que muchos hombres educados nunca tendrán. Cuando él hablaba, la mesa entera se callaba. Un día, cuando yo tenía como 15 años, un vecino llegó a discutir con él por un asunto de una cerca. El vecino gritaba, manoteaba, decía barbaridades. Mi abuelo lo escuchó completo, sin interrumpir, sin moverse, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Cuando el vecino terminó agotado, casi sin aire, mi abuelo se levantó despacio, lo miró y le dijo solamente 4 palabras. Vuelva cuando esté tranquilo, y se metió a la casa. El vecino se quedó solo, en el patio, sintiéndose ridículo. Al día siguiente vino a pedir disculpas. Yo entré a la cocina esa noche y le pregunté a mi abuelo por qué no le había respondido nada más. Y él, mientras se servía un café con leche, me miró y me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, mijo, la palabra es como el agua. Si la sueltas por todos lados, se pierde. Si la guardas para cuando importa, riega, riega. Esa fue la palabra que usó. Y desde entonces yo entendí que hablar mucho no es un signo de poder, es un signo de ansiedad. El que se siente seguro no necesita llenar el silencio. El que se siente seguro sabe que el silencio también es lenguaje. Y a veces es el lenguaje más fuerte que existe. Robert Greene, un pensador que estudió durante décadas las dinámicas del poder en la historia, escribió algo que a mí me confirmó lo que ya había visto en mi padre y en mi abuelo. Dijo que el misterio es una forma de poder. Que cuando la gente no puede predecirte, cuando no sabe cómo vas a reaccionar, cuando no tiene acceso completo a tus pensamientos, tus emociones y tus planes, algo raro ocurre. Empieza a tratarte con cuidado, con respeto, porque el ser humano teme, casi por instinto, lo que no puede controlar. Y la persona que habla poco, que no reacciona rápido, que no muestra todas sus cartas, se vuelve, sin proponérselo, incontrolable. No te estoy diciendo que te vuelvas frío, no te estoy diciendo que dejes de expresar lo que sientes. Te estoy diciendo que empieces a preguntarte, antes de abrir la boca, una sola cosa. ¿Esto que voy a decir suma algo? ¿O solo lo digo porque el silencio me da ansiedad? Porque hay una diferencia enorme entre la persona que habla porque tiene algo que decir y la persona que habla porque no soporta no estar hablando. La primera construye autoridad con cada frase. La segunda la desgasta. Hace unos años estuve en Kioto, en un pequeño templo escondido entre las montañas, y conocí a un monje anciano. Debía tener casi 90 años, delgado, encorvado,
con las manos manchadas por el sol de tantas décadas. Yo le pregunté, con la torpeza del extranjero que quiere respuestas rápidas, cómo hacía para tener esa paz que le vibraba en la cara. Él se quedó callado un buen rato, tanto que yo empecé a pensar que no me había escuchado. Y cuando finalmente habló, no me respondió con una frase profunda, me respondió con una pregunta. Me miró a los ojos, con esa mirada que solo tienen los que ya vieron todo, y me dijo algo que me cambió por dentro. Pero antes de contarte lo que me dijo, necesito que entiendas algo primero, porque si te cuento la frase ahora, sin contexto, la vas a leer como una frase bonita y se te va a olvidar mañana. Y lo que ese monje me dijo aquella tarde, entre el olor a incienso y el sonido lejano de una campana, es algo que necesito entregarte con cuidado. Como se entrega una taza llena de agua caliente, sin derramar. En la próxima parte te lo voy a contar. El monje de Kioto se quedó mirándome en silencio tanto tiempo que empecé a incomodarme. Afuera, el viento movía apenas las hojas de los arces. Había olor a madera vieja, a incienso apagado, a tatami guardando el calor de la tarde. Y cuando por fin habló, no me dio una respuesta. Me devolvió una pregunta. Me dijo, cuando alguien te provoca, ¿quién decide lo que haces? ¿Tú o la herida que todavía no sanaste? Tardé años en entender la violencia suave de esa pregunta, porque en ese instante comprendí que la mayoría de nosotros no reaccionamos desde la fuerza. Reaccionamos desde la grieta. La tercera cosa que necesitas para que la gente deje de subestimarte es dominio sobre tu emoción. Suena duro, suena frío, suena como si te estuviera pidiendo que te conviertas en piedra, pero no se trata de no sentir. Se trata de no entregar el timón cada vez que una ola golpea el barco. Hay personas que creen que su enojo es poder, que su explosión demuestra carácter, que golpear la mesa, cerrar la puerta, responder al instante, es una forma de hacerse respetar. Y no, eso no es poder, eso es secuestro. En ese momento no estás decidiendo tú, está decidiendo el miedo que alguien logró despertar dentro de ti. Mi padre decía que un hombre verdaderamente fuerte no es el que vence a otro, sino el que no se traiciona a sí mismo cuando lo provocan. Y yo lo vi hacerlo muchas veces. Una tarde, en un mercado pequeño de Bogotá, un hombre joven le habló con esa arrogancia barata que algunas personas usan cuando confunden velocidad con superioridad. Mi padre estaba comprando té y unas naranjas. El lugar olía a cáscara húmeda, a café recién colado, a piso trapeado. El muchacho lo interrumpió, le habló encima, le hizo sentir, al menos en apariencia, que su tiempo valía menos. Mi padre no respondió en el tono del otro. Se tomó un segundo, uno solo. Luego acomodó las naranjas en la bolsa, levantó la mirada y le dijo, si quieres hablar conmigo, habla como si estuvieras hablando contigo mismo. Nada más. El muchacho enmudeció. Ese segundo que mi padre se tomó era más poderoso que cualquier discurso. En Japón existe una palabra muy pequeña pero muy profunda. Ma. Se escribe con un carácter que puede traducirse como espacio, intervalo, pausa. Pero ma no es un vacío muerto, es un vacío fértil. Es el espacio entre una nota y otra que convierte el ruido en música. Es el silencio entre dos palabras que transforma una conversación en algo serio. Y también es el instante entre lo que sientes y lo que haces. Ahí vive tu libertad. Si no tienes ma, cualquiera puede manejarte. Basta con tocar el botón correcto y te conviertes en marioneta. Pero cuando cultivas ese espacio, cuando aprendes a respirar antes de reaccionar, a mirar antes de responder, a sentir sin obedecer de inmediato a lo que sientes, dejas de ser manipulable. Y la persona que no se puede manipular siempre termina siendo respetada, porque eso es lo que casi nadie quiere aceptar. La falta de respeto no siempre busca humillarte. A veces solo busca medir tu sistema nervioso, ver qué tan fácil es sacarte de tu centro, ver si con una frase pueden cambiarte el pulso, arruinarte el día, torcerte el juicio, y si descubren que sí, volverán a hacerlo. No una vez, muchas, porque ya aprendieron dónde está tu interruptor. Por eso reaccionar con rabia cada vez que te provocan no es valentía, es darle al otro un mapa detallado de tu casa interior. La persona calmada produce una clase de presión que el agresivo jamás entenderá, porque el agresivo intimida por un momento, el sereno desarma para siempre. Cuando alguien intenta empujarte emocionalmente y tú no te mueves, algo muy incómodo ocurre en su interior. Empieza a sentir el peso de su propia desproporción. Se escucha, se ve, se descubre. Y la mayoría de la gente no soporta verse desnuda frente a su propia pequeñez. Por eso corrige el tono, por eso retrocede, por eso aprende. La cuarta cosa que necesitas es que tu presencia deje de ser barata,
Y no lo digo con crueldad, lo digo con tristeza, porque a muchos nos educaron para estar siempre disponibles, siempre accesibles, siempre listos para responder, explicar, ayudar, acompañar, resolver. Nos hicieron creer que eso era bondad, y a veces lo es. Pero cuando se vuelve costumbre, cuando todo el mundo sabe que siempre puede tocar tu puerta y tú siempre vas a abrir, ocurre algo peligroso. Tu presencia deja de sentirse como un privilegio y empieza a sentirse como un derecho. Conocí a una mujer en Okinawa, en un pueblito costero, donde el aire olía a sal, algas secándose al sol y té verde recién servido. Tenía 78 años y atendía sola una pequeña tienda de cerámica cerca de Naha. Vendía tazas imperfectas, cuencos ásperos, platos con grietas barnizadas. Llegué tarde, casi a la hora de cerrar, y había todavía turistas entrando. Uno de ellos quiso quedarse más tiempo, insistiendo en que solo serían 5 minutos. Ella sonrió, hizo una reverencia mínima y empezó a apagar las luces una por una. Yo pensé que tal vez estaba siendo dura, pero antes de cerrar la puerta, me miró y me dijo: si regalo mi hora, mañana regalaré mi paz. Y después ya no sabré dónde terminó una cosa y empezó la otra. Tardé mucho en entender la elegancia de esa frase, porque nosotros solemos creer que decir sí a todo nos vuelve amables, y a veces solo nos vuelve disponibles, que no es lo mismo. La amabilidad nace del corazón, la disponibilidad permanente nace del miedo a decepcionar. Y el miedo a decepcionar es uno de los caminos más rápidos hacia la falta de respeto. La gente siente cuando tú dices sí por generosidad y cuando dices sí por necesidad de ser aprobado, y responde de maneras distintas. A la generosidad se le agradece, a la necesidad se le explota. En la cultura japonesa existe otra palabra que me gusta mucho: enrío. Se suele traducir como reserva, contención, modestia en la relación con otros, pero en el fondo apunta a algo más fino. Enrío es saber no invadir, saber no tomar más de lo que te corresponde, saber que el otro tiene un espacio sagrado que no te pertenece solo porque te abrió la puerta una vez. Cuando tú no practicas eso contigo mismo, nadie más lo va a practicar por ti. Si tú mismo atropellas tu descanso, tu tiempo, tu palabra, tu energía, para complacer a todos, los demás aprenden que también pueden atropellarlos. Y no estoy diciendo que te vuelvas inaccesible. No estoy diciendo que construyas una muralla y vivas detrás de ella mirando el mundo con desconfianza. Te estoy diciendo algo mucho más simple y mucho más difícil. Haz que el acceso a ti tenga sentido. Que no todo el mundo llegue a la misma profundidad. Que no todo el mundo merezca la misma versión de ti. Que tu atención no sea un pozo abierto en mitad de la plaza, donde cualquiera viene, saca agua, ensucia el borde y se va sin mirar atrás. Tu atención es un jardín, y un jardín que no se cuida termina pisoteado. La quinta cosa que necesitas es coherencia. Suena menos poético que otras palabras. Lo sé. No brilla, no emociona, no parece una gran revelación, pero déjame decirte algo. Casi todo el respeto duradero que he visto en la vida descansa sobre eso. Coherencia. Que tus palabras y tus actos se reconozcan entre sí. Que lo que dices hoy no contradiga lo que toleras mañana. Que tu límite no dependa del humor, del cansancio, del miedo, de quién te está mirando. Porque las personas no aprenden de tus discursos, aprenden de tus patrones. Hace años, en Medellín, conocí a un hombre que cuidaba la entrada de un edificio viejo en el centro. No era gerente, no era político, no tenía dinero. Era un portero de unos 60 y tantos años, con un uniforme impecable, zapatos brillados y una libreta pequeña en el bolsillo del pecho. Afuera pasaban buses ruidosos, vendedores de lotería, motos dejando un olor agrio de gasolina. Todo el mundo lo saludaba con respeto, no con cariño solamente, con respeto. Un día me quedé observándolo. Trataba igual al empresario con corbata que al muchacho que venía a dejar paquetes. Igual en dignidad, igual en firmeza. A uno que quiso entrar sin anunciarse, le dijo con una voz tranquila: aquí no entra nadie por costumbre, aquí se entra por respeto. Y lo dejó esperando afuera hasta confirmar la autorización. No lo hizo con rabia, no lo hizo para lucirse. Lo hizo porque para él la regla no cambiaba según la cara del que tenía enfrente. Y ahí entendí algo que a veces olvidamos. La incoherencia es una invitación. Cuando hoy defiendes un límite y mañana lo abandonas porque te da pena, porque la persona te gusta, porque tiene poder, porque no quieres problemas, le estás enseñando al mundo que tus principios son de alquiler. Y lo que es de alquiler nunca inspira reverencia.
inspira cálculo. En Japón hay una idea muy antigua que atraviesa desde las artes marciales hasta la ceremonia del té, gaman. Muchos la traducen como aguantar, soportar, resistir, pero no significa tragarse la humillación. No significa volverse alfombra. Gaman es soportar con dignidad aquello que no merece arrebatarte tu centro. Es la paciencia fuerte, la compostura que no se vende, es poder mantener la forma cuando otros quieren deformarte. Y eso, créeme, deja una huella. Porque el ser humano confía más en lo que ve repetido que en lo que oye prometido. Si una vez te mantienes firme, llama la atención. Si te mantienes firme 100 veces, construyes reputación. Y la reputación trabaja por ti mientras tú duermes. Llega un momento en que ya no hace falta explicar demasiado. La gente empieza a sabe que contigo ciertas cosas no funcionan. Sabe que no respondes al chantaje emocional. Sabe que no negocias tu dignidad por evitar una escena. Sabe que si alguien cruza una línea, no encontrará un espectáculo. Encontrará distancia. Y a veces, la distancia duele más que cualquier grito, porque obliga al otro a convivir con la consecuencia limpia de sus actos. Pero todavía falta algo, y quizá es lo más delicado de todo. Porque puedes tener límites, puedes hablar poco, puedes dominar tus emociones, puedes cuidar tu tiempo y sostener tus principios. Y aún así, si te falta esto, tarde o temprano, volverás a mendigar respeto en lugares donde nunca debiste pedirlo. Hay una última raíz, la más profunda, la más incómoda, la que casi nadie menciona porque toca el miedo más viejo del ser humano, y tiene que ver con la única certeza que compartimos todos, aunque pasemos la vida entera fingiendo que no existe.